Ser podcast. Quinto cuaderno de Jimena Mayer este verano en A Vivir. Ya saben que Jimena Mayer es ilustradora, ya nos trajo un cuaderno del Prado hace unos años, lo reeditó el año pasado. Este año tienes otro libro. Una casa portuguesa. Una casa portuguesa, maravilloso. Salió del museo y se quedó en el jardín de casa, pero de verdad que también tiene mucho arte ese libro. Y cada domingo viene aquí, saca su cuaderno, sus pinturas, sus lapiceros, sus rotuladores y se pone a ilustrar, porque este cuaderno se habla, se explica, se cuenta, pero también se ilustra. Tenemos los dibujos cada semana aquí. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien. Yo feliz aquí, nada mejor plan que venir a dibujar a la radio un domingo. Fíjate, así me gusta, qué optimismo. La semana pasada te atreviste a retratar a un retratista, a Hernán Cortés, uno de los mejores retratistas que hay en el país, y hoy se me ocurre que podrías haber traído un poco de cerámica o de porcelana para representar o para hacer un homenaje a nuestra invitada de hoy, con lo que a ti te gusta la cerámica y la porcelana. Le hubiera traído porcelana Medici, que es la más rara de todas, porque no es porcelana además, porque se lo merece todo, pero en fin. No. Esto requiere una explicación. Sí. El pasado domingo, como decíamos, de la mano de Hernán Cortés, pintor y retratista, nos enteramos de cosas muy interesantes sobre los retratos. Hoy vamos a hablar de reyes y princesas también, y de princesas, diríamos, de la vida cotidiana. ¿Qué vamos a ver? Cuéntanos. Pues mira, vamos a hablar de cerámica y porcelana, bueno, que es como a mí me encanta siempre, pero siempre esto mismo que decimos de que la anécdota muchas veces te abre una pequeña ventana a la historia. A mí lo que me gusta mucho de la cerámica es que te podría servir para explicar muchas cosas grandes de la historia, como, yo que sé, la influencia de la imprenta o la edad de los imperios, una serie de cosas, podrías ilustrarlo con porcelana. Pero bueno, en este caso, me gusta el papel de las mujeres como coleccionistas, porque eran muy coleccionistas de porcelanas y de cerámicas, y entonces, por ejemplo, me encanta una carta que hay, que encontraron en un archivo de la duquesa de Urbino a la duquesa de Ferrara, que era entonces, la duquesa de Ferrara era Isabela d'Este, que es una de las princesas del Renacimiento más maravillosas, que, bueno, retratada por Leonardo, era mecenas de todos los más famosos artistas, poetas, todo, pero entonces su hija le manda desde Urbino una vajilla, y entonces en la carta lo que dice es: excelente señora, madre, le mando esto, que nada, son una cocina de nada para que usen la casa de campo. Y si tú lees eso, piensas que serían como, no sé, unos botijos. Unas lozas. Claro, pero si lo ves, esas son unos platos increíbles pintados con unas escenas mitológicas, con un detalle, una cosa, bueno, espectacular. Y entonces piensas, pero madre mía, o sea, que esto lo usaban, no es que lo usaran, es que lo usaran en el campo. O sea, pero ¿qué mundo es este? O sea, vamos a hablar hoy de arte, pero un arte que explica mucho de nuestra historia, pero en un uso cotidiano. No estamos entrando en grandes gabinetes de... Bueno, es que lo bonito que tiene es que son piezas que son de uso. Entonces, por un lado, te acercan mucho a estos personajes históricos, porque piensas, bueno, yo también uso platos y fuentes en mi jardín, pero por otro lado, los que yo uso, o sea, la sola idea de usar unos, por ejemplo, hay uno que está en el Museo del Prado, que es un cacharro que usaban era de Felipe II para enfriar bebidas. Nos hablaste de él, claro, el año pasado. Ese vaso, dices, madre mía, o sea que sí, claro, ¿quién no quiere una limonada fresca ahora? Felipe II como nosotros, pero luego ves eso y dices, madre mía, pero si es que, claro, ¿quién usaría eso? O, por ejemplo, que esta misma Isabela, por ejemplo, tenía un gabinete, como tú dices, maravillosamente decorado, tal y cual, forrado el suelo con azulejos espectaculares, muchísimo detalle, de pintura renacentista mayólica maravillosa, pero en realidad los habían puesto para evitar que hicieran nidos los ratones en el suelo de madera. Y entonces piensas, ¿ves? O sea, eran objetos de uso. Era una cosa práctica, pero a la vez era una expresión artística brutal. ¿Tú tienes algo en casa así, pues mira, de valor? Aparte de tus azulejos. No, yo lo que tengo, que estoy muy orgullosa, es una colección de libros de cerámica que he ido reuniendo buenísima, pero tengo que me siento totalmente princesa renacentista, porque me regaló hace poco mi suegra un plato precioso de cerámica de Talavera del siglo XVII, que es que me parece una cosa como muy, pues eso, de prácticamente Isabela d'Este. Me siento muy estupenda con ello. Vamos a hablar de princesas de porcelana, ya verás. I like the way you keep it simple.
light shining through the window, waking me up. Hey, let's go. Y lo vamos a hacer de la mano de Mariam Granados, que es conservadora jefe del Departamento de Edad Moderna en el Museo Arqueológico Nacional, especialista en cerámica y porcelana. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Oye, ¿y qué es lo que se puede ver en una pieza de cerámica que, por ejemplo, no se puede ver en una obra como de Velázquez? ¿Qué se puede apreciar en una pieza de porcelana? Bueno, aquí me preguntas a mí, que yo veo toda la cerámica, o sea, no solamente la de Urbino, no la de Talavera, que es quizás la más artística porque está decorada con historias, con escenas, está además pintada por decoradores o pintores especialistas, sino yo ya veo hasta la cerámica arqueológica. Entonces ahí lo que se ve en una cerámica realmente es el pulso de la vida. O sea, tú en un Velázquez ves una pintura maravillosa de un contexto determinado, real, que además transmite mucho, aunque sea un retrato, porque Velázquez era un pintor muy inteligente, pero en una cerámica ves el pulso de la vida, o sea, ves cómo se ha desarrollado la subsistencia, para qué se han necesitado hacer cacharros de barro, para almacenar comida, para uso funerario, para perfumes, para bueno, con un montón de utilidades. Y también ves las redes comerciales, las transferencias, las influencias, la representación del lujo con la porcelana y algunas lozas, ¿no?, especiales como la mayólica de Urbino. Entonces, bueno, ahí ves realmente como una historia cultural maravillosa que reside en el trabajo en el barro, con el barro, ¿no? Y antes decíamos que era cosa, bueno, no sé, tú me hablabas ahora de la hija que le envía a Isabel las cerámicas y demás, y se tiene en menor consideración a veces en el arte porque se podía considerar como cosas de chicas, como cosas de mujeres o de una cosa más cotidiana. Sí, siempre se ha tenido una consideración menor respecto a las bellas artes, que son la escultura, la arquitectura, la pintura, todo lo que son los artefactos, aunque sean decorados, o sea, que tienen un valor artístico, siempre se han considerado arte menor. Y luego ya la consideración femenina, masculina, bueno, pues es variable porque había coleccionistas, hombres y mujeres. Lo cierto es que desde el siglo XVI sí que específicamente se conocen inventarios de colecciones formadas por mujeres, que son normalmente, pues eso, mujeres de la nobleza, damas importantes, princesas, incluso reinas, ¿no? Que aparte de tener un mayor poder adquisitivo, a veces compran con su dinero y otras con el dinero de su marido, van formando colecciones que se van desarrollando y van acumulando cada vez más piezas y luego van incorporando cerámicas de tipos muy diferentes, pero que son bienes de prestigio. A mí me encanta, bueno, que hablabas, porque claro, Marian trabaja en el Museo Arqueológico Nacional, que está aquí en Madrid, y es que a mí me encanta porque, bueno, obviamente es una colección maravillosa, pero justo en cerámica tienes efectivamente todo, desde la prehistoria hasta mayólicas de estas que estábamos hablando, de Urbino o porcelana. Y a mí me encanta, pues eso, por ejemplo, ver a la dama de Baza, que la ves ahí sentada rodeada de todos sus cacharros y piensas, mira, ves, esta señora me la imagino perfectamente con todo su ajuar ahí fantástico de todo, pero todas así, porque tienes todas estas piezas y realmente es que es una ilustración muy bonita de tantas cosas, ¿Podemos hablar de alguna noble princesa española que coleccionara cerámicas o porcelanas y que fuera especialmente destacable su colección? Pues colecciones así muy destacadas se conocen a través de inventarios, bueno, sobre todo del siglo XVII. O sea, anteriormente sí que ha habido princesas de la corte española y portuguesa que han coleccionado cerámicas o que las han tenido como objetos de homenaje. Es curioso porque en el siglo XVI las colecciones de cerámica en sí mismas eran muy pequeñitas, se guardaban en las cámaras de maravillas, pero luego ya se va creando el concepto del espacio, el gabinete de porcelana, y que parece ya formado como a principios del siglo XVII. Y las damas, las princesas
las reinas podían tener camarines cerca de sus apartamentos reales, y se conocen de esa época, pues, así como coleccionistas anteriores a Juana de Austria, hermana de Felipe II, se conocen otras, pues también las hijas de Felipe II tenían sus porcelanas, tanto coleccionadas en las cámaras de maravillas como sus menajes, pero luego ya a partir del 17, por ejemplo, los duques de Lerma, aunque no te dicen si era de la duquesa o del duque, tenían ya unos camarines, unas cámaras con búcaros que eran barros, o sea que era alfarería fina y muy elegante que se utilizaba para el agua, para refrescar la casa, para beber. Tenían las porcelanas y todo eso en unas habitaciones que se llamaban también retretes, que estaban, porque eran habitaciones retiradas fuera del espacio público de la casa y cerca de las alcobas de las damas. Y de hecho Alonso de Covarrubias Orozco ya describe el camarino retrete como el lugar donde una dama, una princesa, una reina, da igual, tenía acumuladas sus cosas, sus cerámicas, sus vidrios, sus porcelanas, sus potes de barro, ¿no? Eso ya en 1611. A partir de ahí se conocen sobre todo las colecciones de las princesas holandesas, que claro, a ver, sobre todo van a coleccionar o acumular las señoras, las damas que tienen acceso directo a esos bienes de lujo, a través de Portugal, las de la Casa de Austria, a través de Ámsterdam, las holandesas, y que los incorporan como objetos de prestigio y también como exposición, lo que has comentado de los Urbino. También que es exposición, pero que estas señoras holandesas y las princesas, todo esto tenían su gabinete con su colección como para fardar de qué pedazo de colección, pero recibían ahí para usarlo, claro, y son tazas de té, entonces se utilizaban, pero todo era caro en ese proceso y prestigioso, incluso el té, el café, el chocolate. Entonces la señora de la casa era la que servía el té, la que hacía el té, porque no vas a dejar el té ahí a cualquiera para que lo desperdicie. Entonces la señora hacía el té, pero que te servía el té de repente, la reina estaba haciendo el té, como lo tomas con leche, con no sé qué, y entonces te daba la tacita y eso era ya como máximo lujo en el sentido de que te recibía en su camarín propio. Y con la tetera y las tacitas buenas. Claro. Te recibían con las jícaras, que se utilizaban para tomar Me chocolate. encanta el nombre de jícara. Sí, el chocolate se servía en unas tazas sin asa, que eran propiamente orientales, de porcelana, luego ya las imitan con todo tipo de loza, y eso eran pues bienes de todas las damas, ¿no? Porque además la bebida del chocolate era muy, muy apreciada y muy exclusiva. Pero Mariana, ¿en qué momento cambia? ¿En qué momento...? Porque la cerámica, bueno, pues era de uso, tenía un uso cotidiano, como podemos ver. ¿En qué momento cambia y se convierte en algo de lujo, tanto como para tenerlo en un gabinete especial, para pues precisamente cambia? Porque era más barato tener un ajuar de loza, por ejemplo, de cerámica, que no tenerlo de metal, que eran los platos habituales en los banquetes de la realeza. Sí, pero ya desde la Edad Media y sobre todo desde la época andalusí se extiende el uso de una loza que está decorada especialmente para las élites. Por ejemplo, la loza dorada de reflejo metálico, que imita un poco las vajillas metálicas, y posteriormente a partir del Renacimiento se llenan de esas historias o esas decoraciones con policromía que desarrollan los italianos en la mayólica italiana y se traen a España. Una vez que se introduce ese estilo renacentista, que es a mediados del siglo XVI en la loza talaverana, es cuando comienza también, aparte de exhibirse la mayólica de importación italiana, holandesa, portuguesa, se exhibe la talaverana decorada. O sea, la clave es la decoración. ¿En qué se diferencia la talaverana de las otras? ¿Qué diferencia? Bueno, en que se hace en Talavera de la Reina, Toledo, en que, aunque vive de todas esas influencias y surge con todas esas influencias de las cerámicas de prestigio, la mayólica italiana, la porcelana china, y sobre todo también surge o cobra mucha potencia la producción de esas lozas decoradas gracias al patrocinio de Felipe II,
que además sus costumbres se extienden hacia los nobles, ¿no? Y entonces ya será muy normal en el siglo XVII que la nobleza, aparte de la vajilla de metal, de plata, sobre todo, que tiene siempre y que tiene en sus casas principales, tenga unas vajillas de loza talaverana en sus casas de campo, en sus palacios suburbanos. Me encanta la cita que Guillermo de Osma, que era el coleccionista del que hablamos el año pasado con el Lázaro Fortuny, que era un gran coleccionista de Talavera, hizo su discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que hablamos la semana pasada, sobre la Talavera. Y entonces tiene una cita que me encanta, yo la tengo escrita porque es muy bonita, pero dice: la Talavera dirá a la gente que es tosca, que es un poco mal pintada, que es una cosa que es pobretona, pero comparada con cualquier mayólica, vamos, es que es tanto, tiene un empaque, tiene una fuerza, tiene una cosa, y es que es una cita muy bonita, porque es verdad que la mayólica, si tú la ves, tiene un detalle, tiene una cosa, claro, eran pintores formados como pintores, los de Talavera no necesariamente, y sin embargo es verdad que es que es tan bonita, tiene como una alegría, a mí me a mí me encanta también, porque es preciosa. Bueno, de hecho, hombre, no son tan perfectos, claro, pero también buscan grabados, o sea, los que ya pintan esas lozas que utilizan los nobles, que además casualmente hay una relación muy clara con el campo, porque todas tienen paisajes, tienen escenas de caza, de toreo a caballo, o sea, están como muy destinadas a esas villas que sustituyen a las italianas, ¿no? Son la derivación de las villas italianas del siglo XVI. Esas talaveras están decoradas con una riqueza pictórica, con una espontaneidad que es muy bonita, y además combinan lo que ven, o sea, lo que ven los pintores talaveranos en el entorno, con lo que aprenden o copian de libros de grabados, de estampas, incluso de cuadros. Que además me encanta porque tienen los colores... una cultura pictórica. Preciosa, pero porque además los colores, que son los mismos de la mayólica, porque son los mismos de todo el mundo, porque solo son los 5 colores, que son los 5 óxidos metálicos que hay, no son otros, pero son exactamente los colores del paisaje de alrededor de Talavera. Entonces se ve que lo tienen delante y lo usan muy bien, porque son esos amarillos del pasto ahora en verano, el verde de las encinas, el azul de la montaña al fondo, todo es como perfectamente orgánico. Qué maravilla. Y además matizan, por ejemplo, o sea, combinan aguadas como si pintaran con acuarela de esos 5 colores para matizar, para crear mayor naturalismo, ¿no? Es muy bonito. Es apasionante oíros hablar de cómo os gusta. Oye, no solo hablamos de la porcelana europea, ya has mencionado la porcelana china, mucho más cara. Además, ellos como que tenían ese... el saber hacerla desde hace mucho antes que nosotros descubriéramos esa cerámica china, esa porcelana china, que es mucho más cara, y también se asociaba a las mujeres, ¿no? Esos jarrones chinos, esa cerámica china. La cerámica china, en realidad, cuando viene, es un bien de prestigio, es un bien singular, no se enteran muy bien, no se sabe qué es, no se sabe si es piedra, si es concha, luego ya se dan cuenta de que es una cerámica imposible de imitar, de hecho se tarda 2 siglos, y ahí hay un empeño general en tener porcelanas chinas por parte de las élites, porque es un bien de prestigio, sobre todo de los reyes, porque simboliza el poder de su imperio en las rutas marítimas, pero también la van a coleccionar reyes, la van a coleccionar reinas, princesas, o sea, la va a tener todo el mundo importante de las élites europeas. Pero hay algo que es especialmente masculino, que es el intento de producirla, el intento de imitarla y producirla. Y luego hay un uso específicamente femenino que sobre todo se va consolidando en el siglo XVII, pero bueno, en las vajillas de porcelana en el XVIII las encargaban reyes y reinas, o sea, por ejemplo, Isabel de Farnesio encarga una vajilla o la compra en Cádiz, aparte muchísimas otras porcelanas con su real bolsillo, no las compra Felipe V, ella las compra de su dinero y está demostrado, porque otras veces es muy difícil demostrar esa situación, ¿no? Si son independientes económicamente o no. Y ahí sí que se va descantando un gusto femenino también por la decoración, por esos espacios decorados en los que la porcelana tiene gran importancia, o la loza. Pero el que va a financiar el descubrimiento final de la porcelana auténtica en Europa
fue Augusto el Fuerte, que precisamente delicado y femenino no era. Perdón, o sea, vamos a tener que, perdona Marian, porque sabemos todos lo que la porcelana, por especificar, es un tipo de loza que en China se hace con, bueno, quiero decir que es con un tipo de pasta cerámica que tienen en China, pero que aquí no hay. No, perdona. Bueno, es que ahí entramos bueno, sí, pero más o menos, o sea, por decirlo grosso modo, se hacía con un tipo de barro que aquí no hay hasta que se descubrió cómo hacerlo. Que es el kaolin, que es refractaria, extremadamente blanca, que en Europa se tarda mucho en descubrir, o sea, su función en la porcelana, y también se tarda mucho en lograr la alta temperatura de cocción que necesitaba. A lo mejor tenían kaolin y no lo sabían, pero no tenían los hornos. Sí, la cosa es que es más fina, o sea, es más fina, pero es más resistente, ¿no? Eso es lo que tiene la porcelana. Se impermeabiliza. En cambio, la loza es porosa y necesita, para que se impermeabilice, lo que tú decías del tema de los azulejos, pues, o del uso de la porcelana, de la loza en la mesa, pues un vidriado que cuando es blanco se decora. Y lo que te comentaba Augusto el Fuerte, pues era un señor que era, precisamente le llamaban el Fuerte porque tenía una descomunal fuerza física, fue elector de Sajonia, rey de Polonia, y coleccionó nada menos que 35.000 porcelanas. Pero igual no le dejaban tocar las tazas con esas manazas. Bueno, yo creo que sí. Bueno, no es lo mismo que María Luisa de Parma, que utilizaba la porcelana de Buen Retiro para beber café y se le quedaba en la mano, porque bueno, luego tenemos muchísimas situaciones. Anécdotas hay muchas, ¿no? Anécdotas. ¿Por qué se le quedaba en la mano? Porque la porcelana de Buen Retiro, en la época en que ella lo utiliza, es porcelana tierna, que es el sucedáneo de la porcelana auténtica, que se logra por primera vez en Florencia con los Medici, pero que va a ser la investigación, o sea, es lo que se logra hacer cuando no se logra hacer porcelana auténtica. Entonces sufre mucho con el calor, con los ácidos, y da la casualidad que a María Luisa de Parma las tazas con el café caliente, como le gustaba tomarlo muy caliente, se le rompían en la corte y todos cuchichean, ¿no? Pero por respeto a Carlos III, que era el propietario de la fábrica de Buen Retiro, pues trataban de disimular. Pero claro, ese hecho fue suficiente para que desde Francia se añadieran al servicio de mesa de porcelana dura de Sèvres, que le había regalado Luis XV, que su hijo Luis XVI, que fue el quien lo envió a Madrid, añadiera unas tacitas de porcelana dura, y se piensa que fue precisamente por conocer lo que le pasaba a la reina. Oye, ¿cuáles son las grandes obras de esta disciplina? ¿Cuáles serían las meninas de la loza? Bueno, si hablas de las meninas, yo me circunscribo al siglo XVII y entonces digo que la loza de Talavera. Aquí somos fans de Talavera, ya hemos visto. Ya has visto. Entonces la loza de Delft era maravillosa, tenía una calidad impresionante, la mayólica italiana también, pero bueno, la loza de Talavera era la más especial. Bueno, Talavera en realidad era el apelativo que se utilizaba para nombrar la loza de todas partes el nombre genérico que se adoptó. Sí, el nombre genérico en los territorios hispánicos. Que también hay Talavera mexicana en Puebla. Claro. Que las dos ahora son patrimonio de la humanidad, la Talavera de Talavera y la Talavera poblana de Puebla en México. Sí, porque todo eso se llamaban talaveras, porque se imitaban a la talavera original con la decoración del vidriado blanco. Y no hemos hablado de los azulejos y casi tenemos que acabar. Bueno. Mira, en el Museo Arqueológico hay un azulejo que me encanta, que es como una especie de azulejo hermano del azulejo Fortuny, porque es un azulejo nazarí también, que el esmalte está corrido, y yo cada vez que lo veo es que me encanta, porque yo sufro tanto con el esmalte, o sea, da tanta guerra. Sabes, lo que metes en el horno puede salir de todo, ¿no? Y que ese es el problema, y ocurría siempre, o sea, eran siempre pérdidas, eran cambios, eran con la porcelana y era tremendo, o sea, se perdían hornadas de 500 piezas. Pero hablando de camarines de azulejos que yo busqué, o sea, el único que he encontrado es el del Marqués de Velada, que está en el Museo Ruiz de Luna. Sí, precioso. ¿El Museo Ruiz de Luna de Talavera, vale, que es maravilloso. Que curiosamente él ordenó que se recubriera entero de loza, entonces de azulejos, y yo pensé, ¿para qué? Me acordaba que me habías comentado lo de los ratones y dije, claro, esto tiene toda la lógica, pero también la lógica, la humedad, porque claro, un recubrimiento de azulejo que además era muy limpio y se podía limpiar con tranquilidad y lavar,
pues era sanísimo, limpio y muy adecuado para la biblioteca que el Marqués de Velada instaló justo en ese camarín o retrete. Nada que ver con los retretes. Madre mía. Es que la palabra retrete suena como... Pero retrete. Retrete de retiro. De Totalmente. Bueno, pues nos ha quedado una sección muy bonita de tacitas y cerámicas. Marian Granados, conservadora del Museo Arqueológico Nacional, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotras. Y Jimena Mayer, ¿qué tacitas nos has dibujado? Pues mira, tengo aquí al elector de Sajonia tomándose su café, tengo un plato de Talavera como con un halconero del siglo XVI, tengo a Felipe II que no me puede faltar, tenemos aquí más princesas de estas con sus cafés y sus cosas, tengo a la dama de Elche porque ya por alusiones, y aquí está Isabela de Este con su ratón. Aquí de eso no nos falta, ni jarrones ni tacitas. No, eso. Jimena Mayer, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.